invitación. Mi nombre es Alberto Banderán, soy abogado de profesión. He trabajado, digamos, temas de gestión ambiental hace ya 25 años. He trabajado en entidades públicas, privadas, he sido consultor de organizaciones nacionales. Y entre otros temas, actualmente, por ejemplo, dicto en la Universidad Católica, en el programa de segunda especialidad sobre Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad de Derecho. Bueno, el primero agradecerles al portal de IUS 360 por la invitación para participar de esta semana temática sobre minería y energía. Y el tema que voy a tratar es el tema de la certificación ambiental en el Perú y enfocarme en algunos casos en temas del sector minero energético. Quizás primero empezar señalando qué cosa es la certificación ambiental. La certificación ambiental es un proceso que, digamos, lo que busca es que todos los proyectos que puedan, tanto de obra, de infraestructura, de servicios, que puedan generar algún impacto, pasen por, digamos, la aprobación de un estudio de impacto ambiental o alguna de las categorías de instrumentos de gestión ambiental preventivos que están definidos en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. En el Perú, el tema de la gestión ambiental, digamos, surge en primer lugar con la Constitución del año 79. En un artículo se señaló, en otras palabras, básicamente la necesidad de que dentro de las obligaciones del Estado de proveer, digamos, un ambiente adecuado para que la población, digamos, pueda desarrollarse. Luego, el Código de Medio Ambiente, que es la primera norma especial en ambiental, el Código de Medio Ambiente se aprueba en el año 1990, toma, digamos, ese principio y esa obligación por parte del Estado, y también lo señala expresamente como la obligación de brindar un medio ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de todas las personas en el país. El Código de Medio Ambiente estableció también algunos otros temas, por ejemplo, la obligación de que todos los proyectos pasen por un proceso precisamente para medir los impactos y evitar que exista contaminación y daños a las personas. También estableció, por ejemplo, la posibilidad de que cualquier persona en el país pudiera interponer mecanismos o acciones en defensa del medio ambiente, aún inclusive si no haya sido afectado directamente. Y finalmente, también entre otros varios temas, estableció este código la creación de un sistema nacional, un sistema de gestión ambiental a nivel del país. En el año 91, dada la coyuntura, digamos, en la que nos encontramos como país, se aprueba un decreto legislativo, que es la Ley de Promoción de Inversiones Privadas, el decreto legislativo 757, y en uno de sus artículos se establece que las autoridades ambientales en el Perú iban a ser las mismas que promovían las inversiones. Esto quiere decir que la autoridad ambiental en materia minera iba a estar en el Ministerio de Energía y Minas, la autoridad ambiental en materia de hidrocarburos y electricidad también en el Ministerio de Energía y Minas, y así sucesivamente con cada uno de los sectores. Y es ahí en donde empieza ya el proceso de implementación del marco normativo ambiental por cada sector. El primer sector que, digamos, empieza a desarrollar esa normativa ambiental es el sector precisamente minero energético. El primer reglamento ambiental fue precisamente el reglamento del sector minero, aprobado en el año 93. En ese reglamento se establecieron dos instrumentos de gestión ambiental, uno preventivo, que es el estudio de impacto ambiental, y otro que era más bien correctivo, que era el PAMA, o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que definía un plazo para que las operaciones que ya existían en ese momento se adecúen ambientalmente a una serie de criterios, instrumentos como los límites máximos permisibles, entre otros. Si bien ya se hablaba entonces de estudio de impacto ambiental,
se hablaba del estudio como un instrumento y este estudio finalmente era tomado básicamente como un documento, no estaba planteado y pensado en un proceso y además no establecía condiciones más específicas dependiendo, por ejemplo, del nivel de impacto de estos proyectos y es por eso que en el año 2001 se aprobó la ley de sistema de evaluación de impacto ambiental, en donde en esa ley se establecen 3 categorías de instrumentos ambientales para los impactos que generen estos proyectos. La ley estableció 3 categorías de instrumentos de gestión ambiental para medir los impactos de los proyectos de inversión. Esta categoría son, en la categoría 1 están los días o declaraciones de impacto ambiental para aquellos que tienen, digamos, casi nulo impacto, o la categoría 2, que es la de los estudios de impacto ambiental semi-detallados, que es para aquellos que tienen impacto moderado, y la categoría 3, que son los estudios de impacto ambiental detallados, para aquellos que tienen, digamos, un impacto importante, ¿no? Una serie de situaciones de conflictividad social en el país asociados a estos proyectos que además, digamos, eran más visibles al momento en que se evaluaba y se desarrollaba los procesos de participación ciudadana de estos instrumentos ambientales. En algún momento se toma la decisión, primero, de transferir la función de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas a los INERMIN y luego se crea el OEFA o Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y en el año 2012 se crea el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Entonces, en la práctica, actualmente, ambas entidades, OEFA y SENACE, que son órganos adscritos al Ministerio del Ambiente, creado, como repito, en el año 2008, son los responsables primero de brindar esa certificación ambiental solo de los estudios de impacto ambiental detallados, que es lo único que se ha transferido hasta el momento por parte del sector minero energético, y en el caso del OEFA, realizar la fiscalización ambiental de los instrumentos, obligaciones, compromisos en materia socioambiental que tengan nuevamente estas operaciones minero-energéticas. Y es importante aclarar este tema de que SENACE a la fecha solo evalúa estudios o EIAs detallados, porque eso significa que el Ministerio de Minas todavía, a través de sus direcciones generales de asuntos ambientales, minero, de hidrocarburos y electricidad, son los que brindan el servicio de certificación ambiental para los estudios de impacto ambiental semidetallados. A nivel de días, existen, digamos, algunas otras autoridades que también están vinculadas a la aprobación de esos instrumentos. Solo SENACE aprueba días en el caso que no haya digamos, una término de referencias comunes y una categoría, una calificación previa sobre la categoría que corresponda a un proyecto en específico. Así que más o menos el sistema ha ido evolucionando, pero a la fecha se mantienen en paralelo entonces dos modelos de certificación ambiental. El modelo que venía desarrollando sin duda con algunos ajustes, cambios, el propio Ministerio de Minas a través de los EIA semidetallados y el modelo de evaluación que realiza SENACE para el caso de los EIA detallados. Eso es en concreto la certificación ambiental y un poco los antecedentes de lo que ha sido la implementación de los estudios de impacto ambiental en el Perú, inclusive antes de la aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental en el año 2001. Ya en concreto, cada sector es quien aprueba su normativa con la opinión previa del Ministerio del Ambiente, esto es, los reglamentos ambientales de minería, de electricidad o de hidrocarburos, son reglamentos que son aprobados por el Ministerio de Minas, nuevamente con la opinión previa del Ministerio del Ambiente. Entonces tenemos actualmente a la fecha 3 reglamentos vigentes para cada uno de estos subsectores,
a partir del año 2014 aproximadamente, en el caso de minería y así sucesivamente en los otros subsectores. SENACE no tiene función normativa, solo aplica el marco legal que aprueba el sector con el apoyo nuevamente o con la opinión previa del mismo. ¿Por qué es importante un estudio de impacto ambiental? Porque tiene como, digamos, principal función precisamente evitar que los proyectos que se van a desarrollar generen impactos ambientales que terminen generando a su vez también algunos problemas, por ejemplo, a la salud de la población del entorno, o también, por ejemplo, si hubiera un nivel de contaminación en una cuenca alta, a la zona de la cuenca baja. Entonces, el EIA lo que busca precisamente es prevenir estos impactos y evitar que los costos del impacto y de la contaminación que van a generar estos proyectos lo termine asumiendo terceros. Entonces, los reglamentos ambientales sectoriales establecen que es responsabilidad del titular del proyecto desarrollar finalmente todas estas herramientas de gestión ambiental. ¿Qué es lo que contiene entonces un estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental tiene, digamos, básicamente, está descrito de otra manera en la norma, pero para hacerlo más sencillo, cuatro grandes temas. Lo primero, lo que es la descripción del ecosistema en el que yo voy a desarrollar mi proyecto, lo que se llama la línea base. Si yo no conozco bien en dónde voy a intervenir con el proyecto, si no conozco el estado de la calidad de ese ecosistema y cómo funcionan los distintos componentes de ese ecosistema, que puede ser no solo flora y fauna, que puede ser, por ejemplo, la presencia de una cuenca de agua o la presencia de un bosque o, en fin, otros componentes que pudiera estar contenidos en ese ecosistema, voy a tener, digamos, serios problemas para poder luego medir impactos. Entonces, lo primero es conocer con detalle cuál es el lugar que vamos a intervenir y nuevamente cómo funcionan las distintas dinámicas que generan los distintos componentes de este ecosistema. Luego, tengo que describir cómo voy a desarrollar mi proyecto, cuál es mi ingeniería de proyecto. Y aquí es interesante porque, por ejemplo, la ubicación de algunos componentes de mi proyecto, por ejemplo, en el caso minero, la ubicación de una relavera, podría en algunos casos no solo reducir impactos, sino inclusive eliminar impactos en la medida en que, digamos, la sola ubicación sea la más adecuada, ¿no? O sea, no solo se elimina con la ubicación, claramente hay que desarrollar otros aspectos también, pero digamos, el nivel de impacto se reduciría para ser más correcto. Entonces, la ingeniería es un elemento fundamental y la gestión del proyecto, de los componentes, de las características, de la tecnología, en fin, cómo es que finalmente voy a materializar mi proyecto es un segundo gran tema en una IA o en un instrumento del CEI. En tercer lugar, cuando ya tengo la línea base y ya tengo clara la descripción del proyecto a partir de la ingeniería de mi proyecto, recién voy a poder con esa información identificar posibles impactos, ¿no? Y una vez que identifique esos posibles impactos, en cuarto lugar, recién voy a poder definir qué medidas voy a implementar para que esos impactos nuevamente sean eliminados, sean reducidos, sean mitigados o finalmente sean compensados, no como una compensación económica llamada resarcimiento o indemnización, sino nuevamente lo que voy a hacer es compensar naturaleza por naturaleza. Entonces, esos son, digamos, los grandes cuatro componentes de un instrumento ambiental. Un procedimiento de, digamos, los plazos para los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental pueden variar dependiendo de la norma, pero en general, digamos, y dependiendo del tipo de instrumentos, pueden tomar solo la etapa de evaluación, es decir,
revisión del estudio que ya elaboró un titular, más o menos entre 150 y 180 días, nuevamente dependiendo del instrumento que estoy evaluando. Eh, y es importante también entender que los estudios de impacto ambiental son elaborados por consultoras ambientales que están debidamente inscritas en los registros de consultoras de los distintos sectores. Entonces, para minería hay un registro de consultoras ambientales. Los titulares contratan a estas consultoras del registro de minería o de hidrocarburos o electricidad para elaborar entonces los estudios de impacto ambiental. Ahora, para poder inscribirse en este registro, de acuerdo con la ley con la LPAG, digamos, básicamente hay que presentar información eh, que luego la autoridad, en este caso el SENACE, que es la responsable de estos registros, hace una fiscalización ex post respecto a la información que presenta la consultora al momento que pide el registro, ¿no? Y hay una serie de requisitos en cuanto al número de profesionales, las disciplinas que tienen que tener estos profesionales, etcétera, etcétera. Nada, o el estudio de impacto ambiental, recién se pasa a la evaluación propiamente. En el caso de SENACE, los procesos de certificación ambiental no empiezan con la evaluación de la IA, empiezan mucho tiempo antes. SENACE, por ejemplo, tiene reuniones y de hecho la norma establece que los titulares tienen que comunicar a la autoridad ambiental que van a iniciar, digamos, el desarrollo de un instrumento ambiental del CEIA, y a partir de ahí se empiezan a, por ejemplo, aprobar o verificar que los términos de referencias comunes sean los adecuados, a verificar si el instrumento es de acuerdo a la categoría que se ha establecido, empieza a aprobarse los planes de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, también toda la etapa de acompañamiento en línea base que la autoridad ambiental, en este caso SENACE, establezca si así lo considera necesario. Entonces, SENACE participa desde esa primera fase, inclusive acompañando en el levantamiento de información de una línea base que puede tomar como mínimo 2 periodos estacionales de época de lluvia y de seca. Estamos ahora, por ejemplo, viendo todo el tema de lluvias por el tema del fenómeno del Niño. Por eso es importante tener una medición en estas dos grandes estaciones. Y a lo largo y acompaña también todos lo que es el proceso de participación ciudadana, que tiene momentos específicos en la etapa previa a la elaboración de ley IA, durante la elaboración de ley IA y durante la evaluación de ley. El EIA tiene una vigencia de 5 años, esto es una vez que se obtiene la certificación ambiental. Los titulares tienen 5 años para solicitar ante la autoridad pertinente la autorización de inicio, digamos, de la actividad o de obras. Vencido ese plazo, si no lo hicieron, van a tener que elaborar un nuevo EIA. Y bueno, hay otras normas vinculadas a, por ejemplo, los EIA se pueden modificar en todo o en parte, dependiendo del nivel de la significancia, digamos, de los impactos en la modificación, pueden ir vía a una mella o modificación de IA o a través de un informe técnico sustentatorio o denominado ITS. Y finalmente, algunas...